Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy vamos a compartir un proyecto muy sencillo. Vamos a utilizar un poquito de reciclaje con esta lata de atún. También aquí ven la mayoría de materiales. Voy a utilizar fieltro en color blanco, tengo un poco de azul, rosa. Este es un retazo, miren, lo pueden observar, que tenga flores, sí, de pronto flores, cuadros, puntos, cualquiera de esas les sirve. Yo tengo esta muy colorida que me encanta, entonces la voy a utilizar. Vamos a utilizar también el bisturí, sí, de lámina, el tradicional, y el punta de lanza, que es este que tiene este tipo de cuchilla. Esto lo encuentran en tiendas de papelerías, también lo encuentran en almacenes de estos chinos, también en ferreterías o donde venden material eléctrico, también allí lo encuentran. En muchos lugares lo encuentran y no es caro. También unas pinzas, una lima de uñas o lima también cualquiera de estas de agua, se le dice lima de agua para lijar madera, también cualquiera de esas les sirve. Palitos de helado, aproximadamente 8 o 10 palitos de helado, no son muchos los que necesito. Lápiz, borrador, por aquí tengo un marcador de punta fina. Entre las telas necesito una pieza de paño Lenzi o que sea suave de color blanco. Aquí tengo una pieza muy pequeña, miren que estoy utilizando muchos muchos retazos porque a veces me quedan y entonces así les voy buscando proyecto. Aquí tengo ojitos locos, tengo 2 pares de ojitos locos, de estos son de los de 8 milímetros. Tengo narices de animalitos, de estas que esas sirven para conejos, sirven para ratones. Entonces de estas que son pequeñas ya se las voy a acercar para que las vean mucho más cerca y puedan hacerle una captura de pantalla. Eso los encuentran en tiendas para manualistas de muñequería, donde venden botones, hilos, cierres o cremalleras, allí los encuentran. Y el protagonista en cuanto a los conejos son estas, no son esferas, son huevos de icopor. Miren que aquí mismo dice huevos de Pascua de espuma de poliestireno. Entonces solo necesito uno, pero pues uno no encontré, entonces me tocó comprar el paquete. Igual ya les estaré enseñando muchas más cosas para hacer con ellos. ¿Listo? Necesitamos uno. Si no encuentran huevos, les sirven las esferas de telgopor o unicel, la número 4. ¿Sí? La número 4, esa les sirve. 4, ¿por qué? Porque mide 4 centímetros cuando uno corta la esfera en la mitad, la de 4, y si las quieres más pequeñitos, los de 3 cuando uno corta por la mitad. Esa es la medida del diámetro. Bueno, recuerden que toda la información de los materiales se la dejo en la descripción, sino que a mí me gusta mostrarles para que ustedes puedan comparar o ver qué es lo que les voy a mostrar o qué es lo que les voy a enseñar. Y también les dejo moldes, ¿sí? En este voy a utilizar muy poquitos, pero igual en la descripción allí les dejo el enlace del blog donde encuentran los moldes. Y con esto comenzamos. Bueno, lo primero que voy a trabajar es cubrir la lata. ¿Listo? Entonces aquí tengo un retazo que yo sé que me va a alcanzar para el trabajo. Entonces lo que voy a hacer por el revés es marcar la circunferencia, la parte base, porque necesito cubrirla por dentro y por fuera. Estas latas se lavan muy bien y se secan para que no vayan a quedar con el olor desagradable de atún. ¿Listo? Entonces marco y corto. Bueno, aquí ya tengo las 2 tapas. Ahora voy a sacar la tapa. La interna la voy a cortar, no a ras, un poquito menos. Normalmente estas latas tienen como una pestañita aquí, entonces un poquito menos porque esa va a ser la de adentro, y luego la calzo para que quede bien a la medida. Y la externa también la pongo a ras, pero ella sí va a ir un poco más. Ella sí va a ir aproximadamente unos 2 centímetros más, porque ella va a entrar a cubrir esta cuchilla. Esta cuchilla ustedes la pueden quitar a veces con un destapador de latas. ¿Listo? Con la cuchilla de abrelatas ustedes pueden quitarla y probablemente les quede mucho más liso. Pero las personas que no lo tienen, pues para que no se limiten, lo que hacen es que lo cubren con tela y así pierde el peligro del filo
de la lata. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Tomo la medida, también lo puedo hacer. Tomo la medida y así corto las piezas en la tela. Bueno, ya corté las piezas. Esta la corté de 3.5, pero pueden cortarla en una 3.2, que queda bien, 3.5, 3.2. Y el largo lo corté de 37 centímetros, pero va a ser menos, porque menos mide el contorno, ¿listo? Entonces, para que se den una idea. Sino que así saco las piezas y si me queda un sobrante, pues no va a ser mucho. Esta es la parte de adentro. Y esta la corté de 6 centímetros, porque esta sí es la que va a cubrir la parte de afuera y la lata en sí. Esta lata con esta tela se tapa perfecto, no se trasluce, pero si su tela es muy delgadita o muy traslúcida, entonces les va a tocar darle una pasadita de pintura en color blanco para que se vea mucho mejor. Aunque la verdad, así sea clara, como le vamos a poner luego palitos de helado, no creo que se note mucho, pero ahí les doy un tip, ¿sí? Ustedes ya verán si lo toman. Entonces lo que voy a hacer aquí en este momento es empezar a pegar. No les nombré entre los materiales la silicona caliente y la silicona líquida, ya se los digo, y recuerden que en la descripción allí les dejo mucha más información. Entonces aquí voy a poner silicona en la base para tapar la base con la tela. Ahora voy a pegar la base de la lata de atún. Entonces esta sí va un poco más por el borde. Ahora pego la externa. Listo, voy a cubrir. Bueno, ya quedó cubierta. Ahora lo que hago es aplicar en este borde silicona e introducir la tela. Bueno, así queda ya ella pegada. Ustedes le pueden poner un poquito más de silicona si quieren para que quede perfecta. Y ahora voy a introducir la tela, la que va en la parte interna, que va a tapar, por decir así, lo que falta de la lata y lo que también quedaría de la tela externa, que igual no se ve mal, pero pues lo importante siempre es dar un buen terminado. Entonces vamos a pegarla por todo el contorno. Bueno, aquí ya tengo entonces la lata, ya la he cubierto. Ustedes se pulen lo más que pueden. Aquí es de la misma tela que se dobló y en la parte de adentro pueden ver que ahí está la tela que está tapando la que se introdujo de la parte externa hacia adentro. ¿Listo? Entonces, si quieren, por ejemplo, le pueden poner guata para que les quede más acolchado. Ya va por gusto de cada una, como lo quiera de pronto forrar. Yo les doy ideas y ustedes las mejoran. ¿Listo? Ustedes las pueden mejorar. Estos trabajos los pueden hacer también con niños, pero a ellos hay que pasarles muchas cositas ya listas. Por ejemplo, la silicona caliente no la trabajarían, sino solamente líquida. Las telas ya se las pasarían cortadas. También pueden utilizar fieltro
como en los proyectos que hice para Arte en tus manos, que aquí tengo una de las muestras. Miren que así queda, por ejemplo, este es con una lata de salchichas, queda como alfiletero, dulcero o alajero. Y también tengo por aquí el otro que lo hice con cactus, también es con una lata de atún. Esto lo pueden hacer con fieltro, telas que tengan que les esté sobrando y también con foamy. Entonces yo les doy ideas y ustedes siempre lo que les digo pueden mejorarlo. Este palito normalmente tiene una medida de 11 centímetros. Este palito de paleta tiene aproximadamente una medida de 11 centímetros punto 2. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo a la mitad. Entonces tomo la medida, marco porque necesito cortar en el centro y ya luego lo que hago es que utilizo pinzas de esta de bisutería o un alicate también pueden hacerlo. Lo parto por la mitad, ahí es cuando entra a trabajar la lima de uñas, porque lo que hago es lijar. Y cuando ya está liso, entonces ya me queda lista la pieza. Por eso es la lima, si no es para nada más extra. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a pegarlo en el contorno como para simular que es la puerta o que es normalmente una cerca. Sí, puede ser una cerca, una puerta de un jardín. Entonces lo voy a decorar todo el contorno. Si ustedes quieren lo pueden pintar, yo lo voy a dejar así. Y por eso era que les recomendaba la tela, que tuviera flores, puntos, cuadros o algo, porque en mi caso se va a notar como si detrás de la cerca estuviera el césped y tuviera flores de color naranja. Listo, así queda. Es como el jardín, por decirlo así. A medida de que yo voy creando mis cosas o voy haciendo mis proyectos, a mí se me ocurren otras ideas. Por ejemplo, ponerle cintas, encajes, o sea, flores, lo que ustedes quieran. Pueden personalizar su proyecto y así les va a quedar diferente de lo que de pronto yo les puedo enseñar. ¿Listo? Que es como la idea de que ustedes también pongan a volar toda esa imaginación. Ahora lo que voy a hacer es cortar el huevo. Lo voy a cortar por el centro, o sea, aquí por toda la mitad. Entonces voy a quitar el sonido para que no escuchen el ruido tan incómodo que ocurre cuando se corta una pieza de icopor. Bueno, ya tengo mi pieza de icopor, el huevo partido en dos. No se preocupen si se les desborona así como a mí. Normalmente, por ejemplo, cuando él se desborona tanto la pieza de icopor es porque le falta filo a la cuchilla del bisturí. Ahora no tengo una nueva, normalmente debe ser muy nueva o que esté con muy buen filo para que los cortes sean perfectos. Igual para este trabajo no importa, entonces por eso no me preocupo. Lo que voy a hacer ahora es sacar piezas en este polar o paño lenzi, que es más suave, es hasta un poquito más elástico, como pueden ver. De este tengo una pieza pequeña, entonces es lo que voy a utilizar. Voy a cortarla para poderla forrar. Pueden utilizar silicona líquida o silicona caliente. ¿Listo? Yo voy a utilizar caliente, pero tengo que trabajar con la temperatura y sacar aproximadamente la pieza que necesito para que me cubra solo la mitad del huevo. ¿Listo? Para que se vea bonito. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortar bien esta pieza. Voy a hacer una pieza ovalada, así como es el mismo huevo, y le voy a dar tolerancia. Bueno, aquí tengo mi huevito. La pistola cuando está fría o cuando la tengo desconectada el bombillo no funciona, entonces quiere decir que la estoy dejando enfriar. Y lo que voy a hacer es pegar entonces mi huevito, ¿sí? Voy a pegar mi huevito y lo voy a forrar.
Bueno, después de que las he pegado, entonces quito todo el exceso de tela, lo corto lo más ras que pueda, retoco silicona si hay que retocar, pero la verdad no se ve como mucho que haya que retocar. Listo. Y así nos queda cubierto el huevito. Listo. Esto lo pueden hacer con esta tela de fleece, como les dije ahora, con tela fleece, con el fieltro, pero el que es suave, uno que es más delgado, no el acartonado, no este que tengo yo aquí que es como acartonado o prensado, sino con uno que es más manejable, que yo normalmente les enseño los muñecos de Navidad. Y miren que ya queda cubierto los medios huevos. Ahora lo que voy a hacer son las orejas. Yo he ido sacando aparte los moldes que les voy a compartir porque hoy estoy haciendo el video y voy sacando las piezas a medida de que voy trabajando. Entonces, por ejemplo, por aquí saqué una orejita. Entonces a esta oreja la voy a sacar 4 veces porque son 2 conejos. Entonces marco y corto, ¿listo? Y también hago una interna que voy a cortar 2 en color azul y 2 en color rosa. Bueno, ya tengo las piezas listas. Por ejemplo, aquí están las orejas de la coneja y estas son las orejas de el conejo. ¿Listo? Ustedes pueden poner la combinación que quieran, la combinación que prefieran. Yo es dándole opciones. Recuerden que siempre son ideas o opciones lo que yo les comparto. No tiene que ser tal cual como yo lo hago. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner la silicona. Recuerden de nuevo, si hacen este trabajo con niños, entonces los niños trabajan con silicona líquida. Bueno, ahora entonces las voy a poner en los huevitos, entonces voy a ubicarlas así, miren. Entonces en la parte de atrás van en esta posición y en la parte de adelante se van a ver así. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarlos. Bueno, ahora tengo estos palitos son de brocheta, pero de esos bien delgaditos. Hay uno que mide 14 centímetros y el otro mide 12 centímetros. Son aleatorios, ellos eran largos y Sam en otros trabajos los ha cortado, entonces nosotros aprovechamos el material y lo voy a poner en la parte de atrás de cada conejo. ¿Listo? Entonces aquí voy a pegar uno. También aprovechando que están pegando, entonces voy a aplicar silicona así por todo el contorno del huevo para tapar tanto el palito como las imperfecciones de lo que pegamos. ¿Listo? Ahora con mucho cuidado porque en mi caso todavía no han terminado de secar, voy a empezar a cortar. ¿Listo? Aquí lo que hago primero es separar los 2 conejos y luego con mucho cuidado voy a cortar a ras de huevo.
Bueno, aquí entonces ya tengo listos. Miren atrás cómo queda. Listo, con cuidado se corta y queda muy bien terminado, pensaría yo. Miren, ahora voy a utilizar el bisturí punta de lanza, porque dirán, "Ay, ¿para qué el bisturí?". Bueno, esto sirve para cortar los mismos palitos, si no tienen el alicate, sirve para hacer orificios en la nariz como voy a hacer yo en este momento. O sea, tiene otras funciones, cortar palitos. O sea, esta herramienta es muy útil. Estas narices de conejo tienen este tornillo, entonces lo que voy a hacer es que en el centro, aquí miren, aquí en el centro voy a introducir ese tornillo. Entonces necesito, para romper el icopor y romper la tela, este bisturí. Listo, lo pueden hacer con la punta de una tijera también, no hay problema. Y aquí voy a pegar entonces la nariz. Bueno, ahora voy a poner los ojos locos. Aquí mi boquilla está botando mucha silicona porque lo tenía boca abajo. Entonces voy a aplicar silicona en los ojitos y los voy a pegar. Recuerden que pueden utilizar silicona líquida o caliente para los ojos, manejando la temperatura, ¿no? Aquí estoy utilizando estos ojitos locos y los voy pegando. Así quedan entonces con los ojitos locos. Pueden poner de otros tipos de ojitos, ¿no? Yo les he mostrado de varios, estos son una idea. Voy a tomar el marcador o rotulador de color negro de punta fina y voy a intentar, porque esta tela es un poquito difícil, pero si lo hacen por ejemplo con foamy es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces aquí voy a empezar a llevar la línea que yo les digo que normalmente uno hace una lineecita y luego hace como un 3. ¿Listo? Vamos a intentarlo. Bueno, ya quedaron entonces las caritas de los conejos. Ustedes la pueden también pintar con pintura para tela o pinturas acrílicas. Yo utilicé un marcador y más o menos así se guían. O si ustedes quieren obviar algo, si no le quieren poner los bigotes, si no le quieren poner las cejas, pues ya ustedes deciden cada uno qué quieren hacer con su conejo. Mientras tanto, voy a tomar de este hilo de yute. Pueden utilizar otro tipo de hilos, pueden utilizar cintas para tela, cinta de papel, y entonces hacer unos moñitos decorativos. Aquí yo estoy haciendo eso, estoy utilizando mis dedos para dar la forma. Voy a hacer un moño para cada uno para él y uno para ella. Bueno, aquí le he puesto algunos detalles, perdónenme, pero les he cambiado los ojos porque la verdad no me gusta mucho cómo se ven con los ojos locos. Me parecen de pronto estos se ven mejor, pero ustedes ya deciden. Déjenme allí en los comentarios con cuáles les gusta más, si con estos ojos que son como unas cascaritas ya vienen previos así pintados, o con los ojos locos. Yo le voy a cambiar los ojos.
Bueno, así ya quedaron listos. A él lo puse mirando hacia abajo y a ella mirando hacia arriba. Y lo que hago es ubicarlos en la cajita. Ustedes pueden ubicarlos bien a ras del recipiente, de la lata, o en la parte de atrás y ajustarlos con una cinta. Yo lo voy a hacer aquí en la parte de adelante porque voy a utilizar un musgo de una fibra natural. Este es un estropajo que han desmenuzado. Ahora se los voy a enseñar para que lo miren. Entonces aquí inicialmente lo que voy a hacer es poner un poco de silicona y fijarlo en la lata. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a poner. El producto, lo que les digo, se llama musgo. Pues en esta marca se llama así, pero esto es musgo de fibra natural, de estropajo. Entonces eso también lo venden mucho en Navidad para los pesebres. Lo que voy a hacer es tomar un poco, de que eso se va a deshilar y va a sacar mucho mugre, pero esto permite que se vea como efecto césped. Pueden poner aserrín también, si no se vayan a limitar de pronto si no encuentran este mismo producto, porque esto, mira, lo que va a aparentar es que es pasto, césped. Entonces voy a poner un poquito aquí y listo. Para las personas que de pronto viven en Latinoamérica, es con lo que normalmente se estrega uno con jabón en el baño. Le dicen sedazo, estropajo, si ustedes ya de pronto tienen una idea. Y si no encuentran de este mismo, entonces pueden utilizar aserrín, algodón, guata, si cualquiera, pigmentarlo, o sea, pintarlo de color verde, y les va a quedar este jardín así hermoso. Ya luego recogen el sobrante y le voy a poner unos dulces para que ustedes vean cómo queda ya listo. Bueno, aquí voy a utilizar unas flores artificiales. Recuerden que uno puede ir colocando cosas que se le van como ocurriendo, que se pueden ver lindas. Estas flores me las regaló junto con otras cosas una suscriptora de la comunidad. Ella se llama Betty. Entonces, Betty, si nos estás viendo, muchísimas gracias por estas cositas tan lindas, porque nos han servido mucho para los trabajos. Entonces voy a colocar unas florecitas. Bueno, entonces ya aquí estoy terminando. Recuerden que estas ideas que yo les comparto no son necesariamente para Pascua, o sea, se acerca y muchas personas de pronto decoran o trabajan con los conejitos. Por ejemplo, en Colombia nosotros no celebramos la Pascua con los conejitos de Pascua, nosotros lo hacemos de otra manera. Está llegando esta costumbre, entonces algunas personas lo trabajan y les sirve, entonces esa es la idea, también ayudar. Pero por ejemplo, un motivo así también sirve para un bautizo, sirve para una primera comunión, sirve para regalarlos, por ejemplo, como sorpresa o como un souvenir en un cumpleaños de un niño pequeño, de un añito, que está cumpliendo un añito, 2 añitos. Entonces son ideas que pueden servir, por ejemplo, para el Día de los Enamorados, como son 2, entonces puede servir también para el Día de los Enamorados. Y entonces mira, y llenarlo de chocolates. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es poner chocolates y se ve muy bonito y es un detalle, sí, diferente. Entonces espero que la idea les guste, que sea de ayuda. Recuerden que una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos un me gusta, para que el algoritmo de YouTube se active y así muchas personas nos conozcan y nos visiten en nuestro canal. También suscribirse, allí en el botón donde dice suscribirse, es totalmente gratis. Déjanos tu comentario para también saber qué te pareció este trabajo, y comparte, por favor comparte, que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.